Busquemos en nuestras Biblias la primera epístola escrita a Timoteo, capítulo 3. Voy a leer el versículo 14 y 15. Te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Vamos a orar. Oh Padre, tú nos has dicho que deseemos la enseñanza y la predicación de tu palabra, porque en ella tú nos hablas, y te rogamos que tú capacites al predicador para que él pueda presentar, explicar y aplicar tu palabra con precisión, que tu pueblo oiga voz tuya en la exposición de tu palabra, y que a través de esto podamos nosotros conducirnos como tú nos mandas en la iglesia, y así te honremos y te glorifiquemos juntos en la iglesia. Ven pues y haz esto, según tu gran misericordia. Te lo pedimos en tu Hijo amado. Amén. Amén. La descripción apostólica de la iglesia en estos versículos que leímos no solo revela cuán importante es la iglesia para Dios, sino que a la misma vez muestra a Timoteo y a los creyentes por qué ellos deben obedecer las instrucciones dadas por Cristo sobre el comportamiento y el gobierno en la iglesia. Si hemos de observar el orden o el comportamiento establecido por Cristo, tenemos que comprender varias verdades fundamentales sobre la iglesia. En primer lugar, la primera verdad fundamental es que la iglesia es la casa donde Dios manifiesta su gloria salvadora. La iglesia es la casa donde el Dios vivo manifiesta su gloria salvadora. En segundo lugar, la iglesia, como mostramos esta mañana, la iglesia es la morada especial y permanente de Dios. Repito, la iglesia es la morada especial y permanente del Dios vivo. Él está presente en su iglesia. Otra verdad fundamental que debemos comprender sobre la iglesia, que nos va a mover y a llevarnos a conducirnos en ella según la voluntad de Cristo, es que la iglesia es propiedad de Dios. La iglesia es propiedad de Dios. Primera Timoteo 3:15 dice, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia. ¿La iglesia de quién? La iglesia del Dios vivo. En otras palabras, la iglesia procede de Dios y le pertenece
a Dios. Él es su arquitecto y su dueño. Sobre esta verdad, un comentarista declara: la ausencia del artículo definido en el griego subraya el carácter de la Iglesia. La Iglesia, por naturaleza misma, pertenece al Dios vivo. Él la creó, Él la sustenta, Él la dirige. El doctor Wayne Mack tiene razón al escribir: a lo largo de todo el Nuevo Testamento, Dios nos deja bien claro que la Iglesia es su creación y posesión más querida. De hecho, cada miembro de la Santísima Trinidad es descrito repetidamente como atesorándola por encima de todas las demás instituciones terrenales. Dios el Padre ha revelado su amor por la Iglesia por medio de su elección soberana de ella antes de la fundación del mundo. Efesios 1, versículo 4 y 5 y Apocalipsis 13, versículo 8. El Padre pagó el precio final por la Iglesia, enviando a su Hijo amado a morir de tal manera que se dice que ha sido comprada por su propia sangre. Hechos capítulo 20, versículo 28. El Padre participa continuamente en la comunión de la Iglesia. Primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 3, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre. Finalmente, el Espíritu Santo inició la Iglesia del Nuevo Testamento en Pentecostés, como mostramos esta mañana. Él introduce a cada miembro en el cuerpo de Cristo por medio del milagro de la regeneración. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, dice: pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. El Espíritu Santo garantiza la glorificación final de la Iglesia. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. El Espíritu Santo otorga poder a los miembros de la Iglesia. Él habita en ellos, ilumina sus mentes en lo que respecta a la verdad de las Escrituras. El Espíritu Santo también obra para promover la unidad y la paz en el cuerpo de Cristo, Efesios capítulo 4, versículo 3, y Él provee los distintos dones espirituales que le capacitarán a la Iglesia para funcionar adecuadamente. La entera deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, está profunda e íntimamente involucrada en el origen, la creación y la operación de la Iglesia. Es su Iglesia. Él la compró con la sangre de su Hijo. Por lo tanto, nosotros, que deseamos ser llamados hijos del Dios viviente, debemos estar involucrados en su Iglesia. Haríamos bien en recordar que este Dios celoso es aquel a quien le pertenece la Iglesia. Por otra parte, ya que Dios es el creador y dueño de la Iglesia, Él es el único que tiene el derecho de establecer lo que debemos hacer o no hacer en la Iglesia. Él es el arquitecto, pero no solamente el arquitecto, no solamente es el originador. Él es también el dueño de la Iglesia. Esta es su casa. Ahí se hace lo que Él dice. ¿Por qué? Porque Él compró la Iglesia.
el precio de sangre, la sangre preciosa del Cordero. Pablo le dice a Timoteo, te escribo para que sepas cómo uno debe conducirse en la casa de Dios que es la iglesia. Lo que se hace en la iglesia, o lo que la iglesia practica, o las actividades, los ministerios, la adoración de la iglesia, no lo dictan sus miembros, sus oficiales u otras iglesias, sino Dios. Él es el dueño y el inquilino glorioso de la iglesia. Estas cosas que debemos hacer en la iglesia, Dios nos las comunica no por nuevas revelaciones, sino por su palabra. Pablo le dice a Timoteo, te escribo estas cosas. Él es un apóstol. Él por inspiración divina habla en el nombre de Dios. Pablo le dice a Timoteo, te escribo estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas? Las cosas escritas bajo la inspiración del Espíritu Santo, es decir, lo escrito por inspiración divina. Y esto se revela en la palabra de Dios. Esto es lo que establece lo que la iglesia debe creer y practicar, especialmente en lo que respecta a la adoración en la iglesia. La adoración a Dios no es establecida por la iglesia, por los gustos, las preferencias, las opiniones, las ideas, los deseos o los sentimientos de los miembros o de los oficiales de la iglesia. No, estas cosas te escribo, Timoteo, no inventes. ¿Y cuánto se inventa hoy en las iglesias? No es lo que Dios dice, es lo que los miembros o los pastores dicen. No, esta no es la casa de los pastores, esta no es, en el sentido de ser dueño de ella, esta casa no le pertenece a los miembros, ellos no son codueños con Dios, hay un solo dueño, ese dueño es Dios. Él fue que pagó el precio. Él es entonces el que tiene el derecho de establecer lo que la iglesia debe practicar. Sobre este asunto, Dios, el dueño y Señor de la iglesia, ha dado a conocer su voluntad clara y categóricamente en su palabra, especialmente en lo que respecta a la adoración. Oigan lo que la palabra de Dios enseña. Jesucristo, hablando a la samaritana, le dijo, pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque a tales adoradores el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Deben adorarle con un espíritu regenerado, con un espíritu santificado por el Espíritu Santo. Deben adorarle en verdad, según la verdad que Él ha revelado. Dios es celoso de su adoración. Él quiere que se le adore de la manera en que Él dice, pues Él es el único que conoce cuál es la manera correcta de adorarle. Nuestra confesión de fe presenta el principio regulador de la adoración que vemos en Juan capítulo 4, versículo 24, y dice, el modo aceptable
aceptable de adorar al verdadero Dios está instituido por Él mismo y está de manera limitado por su propia voluntad revelada, que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones o invenciones de los hombres o las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las Santas Escrituras. G.E. Williamson expresa provechosa y popularmente el principio ejemplificado en la confesión. Él dice, lo que se manda es correcto y lo que no se manda es erróneo. Punto. Ahí no hay coma. Y esto es lo que distingue a un verdadero reformado de un anglicano y de un luterano. Solo Escritura en la adoración. Si usted es reformado, es decir, un cristiano bíblico, especialmente lo que respecta a la adoración, usted tiene que decir sola Escritura, solo lo que dice Dios. Lo que se manda es correcto y lo que no se manda es erróneo. No puede ser introducido en la iglesia, no puede ser parte de la adoración en la iglesia. Reformados, no es solamente por lo que usted dice, es por lo que usted realmente hace, su práctica. Explica Sam Waldron. La introducción de prácticas extrabíblicas en la adoración tiende inevitablemente a anular y socavar la adoración establecida por Dios. Mateo 15, versículo 3 y del 8 al 9. Esta tendencia está ilustrada en iglesias evangélicas actualmente, donde los anuncios triviales o ridículos, la música especial, los tiempos para testimonio y otras cosas parecidas dejan a menudo solo 20 o 30 minutos para la predicación. Además, la sabiduría de Cristo y la suficiencia de las Escrituras se cuestionan añadiendo a la adoración elementos que no han sido designados por Dios. John Owen, el gran puritano, observa, hay tres cosas a las que se apela para justificar la observancia de tales ritos y ceremonias en la adoración de Dios. En primer lugar, que tienden a aumentar la devoción de los adoradores. Eso suena a católico romano. Necesitamos estatuas, porque eso ayuda a la persona a acercarse, a adorar a Dios. Promueve la devoción. Sí, pero Dios no lo mandó. Y esto viola el segundo mandamiento. Hay tres cosas a las que se apela para justificar la observancia de tales ritos y ceremonias en la adoración a Dios. La primera, que tienden a aumentar la devoción de los adoradores. En segundo lugar, que hacen la adoración misma atractiva y hermosa. En tercer lugar, que preservan el orden en la celebración de la misma. Y por tanto, sobre esta base, pueden ser instituidas o designadas por algunos y observadas por todos. Un razonamiento como el que describe Owen impugna la sabiduría de Cristo. Con todas nuestras debilidades, pecado, necedad, ¿nos dejará Cristo sin una guía adecuada en el importantísimo asunto de la adoración? La Biblia condena explícitamente toda adoración que no sea mandada por Dios. Levítico 10,
versículo 1 al 3, Deuteronomio 17, versículo 3, capítulo 4, versículo 2, capítulo 12, versículo 29 al 32, Josué, capítulo 1, versículo 7, capítulo 23, versículo 6 al 8, Mateo, capítulo 15, versículo 13, Colosenses, capítulo 2, versículo 20 al 23. Tres de estos pasajes merecen especial comentario. Deuteronomio capítulo 12, versículo 29 al 32, en su contexto original se refiere exactamente a la cuestión de cómo debe ser Dios adorado. Versículo 30. La regla dada aquí en respuesta a esta cuestión es muy clara. Versículo 32, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ellos quitarás. Esto implica claramente que es una gran tentación para el pueblo de Dios el ver cómo adora el mundo y permitir que eso haga un impacto formativo en nuestras actitudes acerca de la adoración. Y esto es lo que ha pasado en diferentes círculos cristianos y evangélicos. Se ha permitido que el mundo, y como el mundo adora, o como el mundo quiere adorar, eso haga un impacto formativo, ha hecho un impacto formativo en las actitudes de las personas, de manera que cuando vienen a la iglesia, no están buscando hacer lo que Dios dice, sino lo que ellos creen que les ayudará a adorar a Dios, que moverá sus sentimientos y emociones, que ellos podrán decir, oh, he podido adorar a Dios. No, tal actitud está explícitamente prohibida para el pueblo de Dios. Colosenses 2:23 condena lo que puede traducirse literalmente como culto según la voluntad. Herbert Carson expresa la inevitable implicación de esta frase. Las palabras implican una forma de adoración que el hombre idea por sí mismo. Dios no quiere tal cosa. No se te ocurra venir aquí a presentar tal cosa. Es una abominación delante de Dios. No porque la intención, no porque no se trata de la intención. Las buenas intenciones han matado a muchos. Y muchos han hecho cosas horribles con buenas intenciones. No es solo buena intención. Es que dice la Biblia, ¿qué dice el dueño de la iglesia? ¿Por qué presentamos sacrificios espirituales a Dios en la iglesia? Leímos de esto en la primera epístola de Pedro, capítulo 2. ¿Por qué presentamos sacrificios espirituales a Dios en la iglesia? ¿Por qué se lee la Biblia en la iglesia? ¿Por qué se cantan himnos y salmos con contenido bíblico en la iglesia? ¿Por qué se usa esta letra y no aquella otra? ¿Por qué se ora, se enseña, se predica, se celebra la cena del Señor? Y no se hacen otras cosas cuando la iglesia se reúne a adorar oficialmente y formalmente a Dios. ¿Por qué se hacen estas cosas y no las otras que otras personas quieren? ¿Por qué? Por lo que la iglesia es casa, templo de Dios. Le pertenece a Dios. Él es el dueño de su iglesia. En su casa tenemos que hacer lo que Él dice en su palabra. Nuestro patrón sobre lo que la iglesia debe o no debe hacer está en la palabra de Dios. Ahora bien, imagínense que yo voy a visitarles a su casa. Usted me dice, siéntase como en su casa. Me voy a sentir como en mi casa. Pues me quito los zapatos, aunque las medias estén apestosas.
Me pongo cómodo y digo, ay, ese cuadro no se ve bien ahí. Saco el cuadro, lo pongo en otro sitio y vengo y traigo otro cuadro. ¿Mm? Y después, pero estos muebles, es que así, esto es incómodo. Vengo, lo muevo para aquí, lo muevo para allá y lo muevo para aquí. Y de momento llega usted y ve, ¿y qué es esto? No, pero tú me dijiste que me sintiera como si yo estuviera en mi casa. Sí, que te sintieras como si tú estuvieras en tu casa, pero esta no es tu casa, es mi casa. La expresión es para que estés cómodo, pero no para que tú digas lo que se va a hacer y vengas y muevas esto, aquello y lo otro. No. Tú pagaste por tu casa, tú pagaste por tus muebles, y ahí nadie tiene derecho a venirte a decir a ti, nadie tiene derecho a decirte a ti dónde tú vas a poner los cuadros, dónde vas a poner las cortinas. Si no les gusta, mala suerte. ¿A ti no te gusta cómo se hacen las cosas en la iglesia? ¿No te gusta una adoración sencilla, una adoración como Dios manda en su palabra? Tú tienes un problema serio. Esta no es tu casa, es la casa de Dios. Es saludable imitar aquellas iglesias que siguen el patrón bíblico, pero no hacemos lo que esta o aquella otra iglesia hace simplemente porque ellas lo hacen o porque lo que ellas hacen funciona o da resultados. Y hoy en día está la gente como el mono ve, mono hace. Miran una iglesia con una multitud de gente y dicen, algo bueno tienen que estar haciendo. Probablemente están haciendo algo bueno, pero no necesariamente quiere decir que todo lo que se hace allí es bueno. No, pero es que el Señor lo está bendiciendo. Pues sí, Dios bendijo grandemente a Jonás, pero habían cosas en Jonás y la manera de hacer las cosas que no estaban bien. La bendición, los números, el supuesto éxito. No necesariamente quiere decir que una iglesia está haciendo todo lo que tiene que hacer. El patrón que debemos seguir es el patrón bíblico. Y donde haya una iglesia que sigue el patrón bíblico, entonces imitamos a esa iglesia. Alguien dijo, con demasiada frecuencia hoy en día se fomenta el concepto de la fotocopiadora Xerox, cuando se trata de revitalizar o reformar la iglesia. Indaguemos acerca de lo que hacen las iglesias que han tenido éxito y simplemente hagamos todo lo que ellos hacen. Digamos todo lo que ellos dicen, prediquemos la serie de mensajes que ellos predican. Esta reproducción tipo Xerox no es sensata, simplemente porque no todas las personas se encuentran en las mismas circunstancias o en la misma situación. Vaya usted y visite Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 y usted verá que el Señor le dice a una iglesia esto, aquello y lo otro, y a la otra le dice esto, aquello y lo otro. Había un problema aquí que no necesariamente estaba allá, pues el mensaje de Él fue para tratar con esa situación en aquella iglesia. Y en lo que respecta a la otra, según la necesidad o la voluntad de Cristo, se trató con aquella otra iglesia. Por otra parte, uno no puede hacer exactamente lo mismo que otros pastores hacen. ¿Y cómo lo hacen? Porque uno no tiene los mismos dones, las mismas habilidades, las mismas experiencias u oportunidades que ellos tienen. Dios
Dios no da a todos los hombres los mismos dones o la misma medida de don. Y debemos comprender tal cosa, especialmente, lamentablemente, pero esta es la realidad, de aquellos que se pasan como avispitas yendo de un sitio a otro sitio, y allá va en un predicador, y de momento las cámaras se enfocan y ven ¡qué multitud! Y después vienen, escuchan al predicador, y ese hombre tiene palabras, y sabe cómo explicarse, y lo hace con tal maña que agarra la mente, agarra el corazón, y te enseña la palabra, y tú sales de allí, ¡wow, fantástico! Sí, pero no todo el mundo tiene el mismo don. Y el error de los hermanos es a comenzar a comparar. Entonces ya al pastor le falta esto, aquello y lo otro. No. El pastor tiene lo que Cristo le dio. Y lo que Él le dio a él, porque fue Cristo quien lo puso en tu iglesia, es lo que tú necesitas. Oh, que los pastores siempre deben trabajar y progresar. Sí, evidentemente, cada pastor debe trabajar por mejorar en muchas cosas en su vida, la predicación, esto, aquello y lo otro, pero no todos los hombres tienen la misma capacidad y los dones ni medida de don. Entonces, deje de estar comparando una cosa con la otra. Una pera no es una china, perdón, una naranja. Una pera es una pera, una naranja es una naranja. Ustedes tienen tal vez una naranja, los otros tienen una piña, y otros tienen una planta de plátanos. ¿Cómo usted va a comparar esas cosas? No tienen comparación. Tenemos que enseñar tales cosas, hermanos. Den gracias a Dios por los pastores que Dios les dio. Y quieren más, clamen a Dios por ellos, para que Dios aumente sus dones. Pero cuando venimos a la iglesia, mientras se predique y se aplique la palabra en el poder del Espíritu de Dios, ahí habrá enseñanza. Escucha, presta atención, te aseguro que algo oirás que será de gran bendición para tu alma, y saldrás de aquí lleno de la presencia del Señor, porque habrás escuchado la voz de Cristo hablando a tu corazón. El principio que debe guiarnos al momento de preguntar qué debemos hacer en la iglesia es: ¿qué dice el Señor, el dueño de la iglesia? Él es el único que tiene el derecho para decirnos lo que debemos hacer. Nosotros no somos los dueños para establecer lo que la iglesia debe hacer, porque la iglesia pertenece a Dios. Es a Él y su palabra que debemos mirar para conocer lo que debemos hacer en la iglesia. El patrón que debemos seguir para revitalizar y reformar la iglesia es el patrón que nos da la palabra de Dios. Tengamos éxito o no tengamos éxito, porque lo principal es la fidelidad a Dios y su palabra. Oh, pastor, pero ¿y qué del éxito? Bueno, queremos todo el éxito que Dios nos dé y buscamos que Dios nos prospere y bendiga en todo lo que hacemos. Sembramos con esperanza de tener múltiples frutos para el Señor. Pero Dios es soberano. A unos bendice extraordinariamente, a otros no. Dios sabe lo que hace. El punto es si esa iglesia está haciendo lo que tiene que hacer, lo que Cristo dice que debe hacer, tenga o no tenga el supuesto éxito que muchas megas iglesias supuestamente tienen. Hay algunas que lo tienen, es de Dios, otras supuesto.
La adoración que debemos presentar a Dios es la que manda la palabra de Dios. Alguien me dijo hace más de 25 años, pastor, pero si hacemos eso, nos quedaremos sin jóvenes. Así mismo, hace por lo menos 35 años, algo así. ¿A qué se refería? Pues cuando yo llegué a esta iglesia, yo les dije, ustedes me llaman como ministro, asegúrense de una cosa, estén claros en esto, que nosotros no vamos a seguir a la señora conveniencia, ni al señor pragmatismo, ni la señora tradición, sino la señora de señoras, la dama, la escritura. Si hacemos eso, nos quedamos sin jóvenes. En mi corazón yo dije, pues nos quedaremos sin jóvenes. Pero vamos a hacer en la iglesia lo que Dios manda en su palabra, cueste lo que nos cueste. Bueno, en nuestro caso, Dios nos bendijo. Hicimos lo que Dios nos mandó. Y no nos quedamos sin jóvenes. Hemos tenido la experiencia en varias ocasiones donde hay tantas bodas aquí que a veces he oído decir, ¡ay, ya, que no se sigan casando, que no hay más bodas, por favor! Sí, porque imagínense, tener como unas 11 o 10 o algo así de bodas, eso significa un corre y corre, regalo por aquí, regalos por allá. Imagínense, y llega un momento que ya la gente, ay, estoy contento, pero no estoy tan contento. No. Algunos de nosotros Dios nos ha llamado a ser Isaías, y no porque tenemos complejo, sino porque eso es lo que Dios determinó para nosotros. A otros Dios llama a ser Jeremías. No hubo mucho fruto. Y algunas veces a otros se les llama a ser o a pasar por la experiencia que Jesús pasó cuando la gente entendió el significado de lo que Él predicaba. Muchos le dejaron. ¿Y saben lo que respondió el Señor Jesucristo? Miró a los discípulos y les dijo, ¿ustedes se quieren ir también? Ahí están las puertas. Le abrió las puertas. Estaba dispuesto a quedarse solo, pero no iba a alterar en ningún modo su mensaje para que la gente no se ofendiera. La palabra de Dios peca cuando tiene que pecar. Toca la llaga del pecado querido de la persona. Y hay ministerios que han sido reducidos, no porque los pastores o la iglesia hizo o hicieron algo malo, sino porque hicieron lo que tenían que hacer. Jesús prácticamente se quedó solo. Si hemos de obedecer las instrucciones sobre cómo debemos comportarnos en la iglesia, tenemos que comprender varias verdades fundamentales. La iglesia es la casa donde el Dios vivo manifiesta su gloria salvadora. La iglesia es la morada especial y permanente del Dios vivo. La iglesia es propiedad de Dios. Él es su arquitecto y su dueño. Finalmente, la iglesia es la familia de Dios. La iglesia es la familia de Dios. La casa de Dios, o la palabra griega oikos de Dios, tiene dos connotaciones: casa, vivienda, o familia. Pablo en el capítulo 3, versículo 4 y 5, usa la palabra oikos con esta última connotación. Oikos en estos dos versículos significa obviamente familia, no una vivienda con un techo o algo físico, no. Dice que gobierne bien su casa. Esto es, pues el texto sigue, teniendo hijos sujetos con toda dignidad.
Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Es decir, la familia de Dios, compuesta de muchas familias. Pablo le dice a los creyentes en la epístola a los Efesios capítulo 2, versículo 19, así que ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois la familia de Dios. Esta familia en este pasaje se describe también como un edificio y un templo santo que va creciendo para ser morada de Dios en su espíritu, versículo 21 y 22 de Efesios 2. En la casa de mi Padre, para usar la terminología que Jesús usó en Juan capítulo 2, versículo 16, en la casa de mi Padre nos reunimos como la familia de Dios. Dios es nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos adoptivos. Juan capítulo 1, versículo 12. Y juntos formamos la familia de Dios. Si vamos a cambiar la terminología, templo de Dios, santuario, piedras, no inertes sino vivas. Es decir, estamos hablando de personas. La iglesia está compuesta de personas regeneradas, salvadas por Dios, personas que Cristo ha salvado del pecado y les ha librado del dominio del pecado. Y estas ahora con libertad sirven de corazón a Dios. Nosotros somos la familia de Dios. La idea es que la iglesia o la casa de nuestro Padre, allí no vive una sola persona, están los hijos de Dios. Allí nos reunimos, vivimos juntos y adoramos juntos. Este concepto se expresa en el Salmo 42, versículo 4, donde dice: me acuerdo de estas cosas y derramó mi alma dentro de mí, de cómo yo iba con la multitud y la guiaba hasta dónde, hasta la casa de Dios. La iglesia es la familia de Dios y juntos nos reunimos para ofrendar, para ofrecer al Señor sacrificios espirituales. Estoy de acuerdo con lo que otro pastor dijo. Él dice: una de las razones por las que amamos la iglesia no es solo porque Dios está allí, sino también porque la familia de Dios está ahí, allí. En la iglesia yo estoy con mis hermanos, estoy con mis hermanas en Cristo. Sí, nosotros reconocemos nuestras debilidades, idiosincrasias, sí conocemos los problemas a veces que hay de personalidad, etcétera, pero aún así todos somos redimidos por la preciosa sangre de Cristo. Todos tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas o corazones. Todos tenemos acceso por medio de Cristo al trono de la gracia. Todos hemos recibido y seguimos recibiendo los privilegios que Dios les da a sus hijos adoptivos. Todos juntos vamos a adorar al Cordero en el cielo. Todos juntos esperamos la venida del Señor. Sí, la iglesia es la familia de Dios. Allí unánimes a una voz alabamos y glorificamos a Dios. La adoración corporal es mejor que la adoración en privado. ¿Por qué? Porque allí juntos adoramos a Dios. Allí unimos nuestros corazones y nuestras voces para presentar una adoración más gloriosa a Dios. Además, allí
juntos sobrellevamos nuestras cargas, juntos las traemos delante de Dios. El concepto de la familia como la iglesia nos recuerda cuán importante es el orden en la familia. El doctor Wayne Mack desarrolla esta idea. Él dice, sin duda, Pablo usó esta frase con el propósito de convencer a Timoteo de la importancia de la iglesia. Si se les demanda a los ancianos y a los diáconos que tengan sus casas en orden, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 5 y versículo 12, ¿cuánto más necesita estar en orden la propia casa de Dios? Pero su lenguaje nos deja con una lección adicional pertinente. No solo necesitamos estar en su iglesia, si queremos estar donde Dios está, sino que también necesitamos estar en su familia, si queremos considerarle a Él como nuestro Padre. Teniendo en cuenta las palabras de Pablo, ¿cómo podría la gente llamar a Dios Padre mientras rehúsan ser parte de su familia? Sin embargo, esa clara contradicción describe esencialmente la postura de aquellos que dicen que tienen fe y salvación aparte de la iglesia. Se equivocan. La iglesia no salva, Cristo salva. Pero en esta economía es bien claro, fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Qué te ha dicho? No, fuera de la iglesia no hay salvación. Porque cuando Dios salva a alguien, ¿qué es lo que hace por su Espíritu? Como leímos antes, el mismo Espíritu nos lleva a ser, ¿qué? Miembros en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Pero no es solamente en términos de iglesia universal. Hay muchos cristianos que andan por ahí muy tranquilos porque yo soy parte de la iglesia universal y no se identifican con la iglesia local o no quieren estar bajo la estructura de autoridad establecida por Dios en la iglesia. No quieren verse bajo estas cosas que el Señor Jesucristo ha establecido y de ahí son personas que van de aquí para allá, por aquí, por allá, de aquí, y están tranquilos. Ellos tienen una gran comunión con Dios, mientras que hacen, desprecian la iglesia por la cual Cristo vertió su sangre. Desprecian, o menosprecian, o ponen a un lado, o no ven la importancia de la iglesia local. El Espíritu no solamente nos hace parte del cuerpo cuando nos salva. La Biblia enseña en Hechos capítulo 2 que aquellos que fueron salvos o que Dios salvó por medio de la predicación de Pedro fueron añadidos al número de ellos, es decir, de una iglesia local. ¿Y qué hacían estas personas? Se encontraban todos bajo ¿qué? Bajo la enseñanza de los apóstoles. Se reunían juntos. ¿Para qué? Para orar, para tener comunión unos con otros. Se reunían también para celebrar la cena del Señor. Y así perseveraban. Y donde habían necesidades, uno compartía con el otro. En fin, esta es la iglesia del Señor. No podemos despreciar la iglesia local, porque la iglesia local es la única institución visible, tangible, local, manifestación de la iglesia universal. Si usted está allá arriba, por decirlo así en ese lenguaje mío aquí, usted tiene que estar conectado aquí abajo. Es decir, si usted dice que es cristiano, entonces usted tiene que identificarse como un cristiano. Y un cristiano se identifica con Cristo y con el cuerpo de Cristo. Y está bajo la estructura establecida por Cristo. Y esa estructura es la iglesia local. Estas cosas te escribo para que sepas cómo uno debe conducirse
no en un número por ahí de personas viajando aquí, por acá, y esto, lo otro. No, 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 no. En la iglesia local. Es muy importante el ministerio de la iglesia local. ¿Por qué? Por la función de la iglesia local. La iglesia local está llamada a sostener la verdad, a defender la verdad, a proclamar la verdad, a transmitir la verdad, a dejar un legado de la verdad a otras generaciones. Esto llama a la iglesia ¿a qué? A empaparse bien de la verdad, para que ellos puedan, no solamente por medio de palabras, de libros, sino por medio de sus vidas, por medio de sus vidas como iglesia en conjunto, colectivamente, como un cuerpo, sostener la verdad al vivir la verdad. La iglesia es la familia de Dios. Qué cosa hermosa cuando vienen aquí familias, y ustedes ven a los niños sentados ahí, pacientes, escuchan, tranquilos, reverentes. Vamos a cantar, los niños cantan. Vamos a leer la Biblia, los niños leen la Biblia. Se termina el culto, y todavía se ve que hay tal relación entre esos niños y sus padres que se respira una buena relación de amor, pero también un orden bien claro. Los niños saben quiénes son sus padres y están bajo la autoridad de sus padres. En esa relación de amor y de ternura que hay entre padres e hijos, hay un orden. Y se palpa ese orden, fruto de la aplicación de la palabra de Dios por ese padre y por esa madre. Y esto, cuando usted lo ve, no solamente en una familia, sino en esta otra familia, aquella otra familia, y usted ve cómo el esposo trata a la esposa, la esposa trata al marido, y hay una relación de armonía y de unidad, pero esto no es algo simplemente exterior, o esto no es un show, esto no es simplemente algo para que la gente vea y no hable mal de uno, sino que esta es la realidad de esa familia. Imagínense familia aquí, familia allá, familia aquí, familia allá, muchas familias en la iglesia con ese orden cristiano, con esa fragancia de la presencia de Dios, el fruto del Espíritu. Esto es, hermanos, una de las cosas que sostiene la verdad del Evangelio. Hoy en día poco se ve eso entre familias incrédulas y lamentablemente entre familias cristianas. No son muchas las que uno puede percibir la fragancia de la presencia de Cristo y el orden establecido por Cristo en el hogar. La iglesia es la casa de Dios. Y Él dice que tenemos que conducirnos de esta manera y de aquella otra manera y no de aquella otra manera. ¿Por qué? Porque es la manera en que Él dice que sostiene la verdad. Oh, mi amigo, la iglesia es la familia de Dios. Eres tu parte de la familia de Dios. Has tú recibido vida espiritual. Es tu fe una fe salvadora. Te has arrepentido de tus pecados. Has traído un corazón contrito y humillado que reconoce tu pecado, que reconoce tu maldad. Has implorado a Cristo que te salve y has visto en tu propia experiencia que Cristo ha venido y te ha librado del poder
y el dominio del pecado. Y ahora sirves al Señor. Mi amigo, es la forma de ser parte de la familia de Dios, pues escrito está en la palabra del Señor. Sí, allí en Juan capítulo 1, versículo 12, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, los que creen en su nombre. Tú quieres ser parte de la familia de Dios, con los privilegios de la familia de Dios, esperando la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo cuando Él venga en la segunda venida. Mi amigo, tú por la fe tienes que recibir a Cristo. Tú por la fe tienes que recibir al Cordero inmolado, creer en Él, descansar en Él. No hay obra, no hay cosa que hagas. Cuando estés delante de la presencia de Dios, no valdrá ninguna cosa que tú puedas ofrecer, hecha por tus manos, o que puedas decir. Lo único que el cielo quiere oír es esto: oh Señor, gracias por haberme salvado por la sangre del Cordero. Esa es la única manera de pertenecer a la familia de Dios. Y es la familia de Dios que en aquel día verá la consumación de la salvación. Los otros perecerán en el infierno. Y la sangre tuya, yo no seré culpable de tu sangre, porque te lo dije. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle mientras está cerca. Deja tu mal camino y vuélvete a Dios. Y verás en tu propia experiencia que Él es amplio en perdonar. Si nosotros vamos a conducirnos en la casa de Dios como debemos, tenemos que recordar estas verdades que hemos considerado. Vamos a orar. Oh Dios del cielo y de la tierra, gracias por habernos en Cristo, habernos hecho miembros de tu familia. Gracias por los privilegios que nos concedes. Te rogamos por los hermanos, miembros de esta iglesia, que todos nosotros podamos apreciar y valorar ese gran privilegio de ser parte de la familia tuya. Llévanos ahora a nuestros hogares con tu bendición. Guárdanos y líbranos de accidentes. Y que podamos mañana recibir la porción necesaria, la gracia necesaria para servirte. Te lo pedimos en Cristo. Amén.